las afueras del internado judicial de Tocuyito en el estado Carabobo, la consternación y dolor de los familiares se hizo presente. Oswaldo González, de 43 años, oriundo del estado Lara, falleció este lunes en custodia a causa de una presunta hepatitis. Su hijo de 19 años se mantiene detenido en el penal. Le hicieron una llamada a su esposa que lo había trasladado al hospital. Nosotros veníamos en camino y luego lo volvieron a llamar y le dijeron que su hijo estaba muy nervioso porque él también está detenido ahí. A él lo agarraron con su papá. Nosotros lo que queremos es que no lo vean, que lo dejen libre. Él no hizo nada. Ellos no hicieron nada. Ellos eran inocentes como todos los que están ahí. Según el testimonio de su hermana, el hombre tenía varios días con dolor abdominal, que en el penal indicaron se trataba de un cólico nefrítico, pero todo parecía indicar que era una hepatitis. Su familia denunció que la atención médica fue tardía. Nunca salieron a decir qué era lo que tenía. Fue porque nosotros buscamos, preguntamos a enfermeras, a doctores y bueno, de afuera nos decían, pues mira, puede ser esto, puede ser aquello. Pero de aquí nunca nos dijeron. Él cuando llegó aquí él no estaba enfermo. Pero imagínense, esa bacteria o comida contaminada o agua contaminada. Familiares de presos políticos en el contexto postelectoral manifestaron sentir preocupación por las condiciones en las que se mantienen los detenidos. Me preocupa que mi hijo muera allá adentro, me preocupa eso, porque mi hijo no tiene una buena alimentación, solo le permiten 5 litros de agua cada 15 días. Dime qué modo de supervivencia pueden tener ellos allá adentro con solo 5 litros de agua. ¿Ah? ¿Cómo pueden trabajar sus órganos con 5 litros de agua cada 15 días o cada vez que al sistema penitenciario se le ocurra de permitirles visitas a ellos? Porque ya tenemos más de 15 días sin visitas, sin llamada. Oswaldo González es el tercer detenido en el contexto postelectoral que muere en custodia del Estado venezolano entre noviembre y diciembre, y el segundo en menos de 72 horas en el internado judicial de Tocuyito. Uno de los casos que denunció Andreina Baduel fue la muerte de su padre, el general en jefe Raúl Isaías Baduel, quien falleció el 12 de octubre de 2021 en el helicoide, y todavía no hay una investigación que dé respuesta sobre la causa de la muerte. La investigación por el deceso de mi padre, que hasta la fecha no ha recibido respuesta, como por ejemplo las torturas que ha vivido mi hermano y que hasta la fecha no ha recibido respuesta, y reiterar que hay un patrón de persecución y de tortura para los presos políticos y para sus familias. Amplíen mucho sobre nuestro caso, amplíen mucho sobre todas esas denuncias que venimos realizando y que otras víctimas no se atreven a realizar, y por eso me ha tocado ser la voz de muchos para que no se repita esta crueldad en Venezuela. Ahora, pero te citan por unas denuncias que tú has hecho. ¿Te dieron alguna respuesta por alguna de las denuncias o es malo denunciar en el país? No, me citan porque están aperturando una investigación por esas denuncias. Hago votos porque esas investigaciones realmente den respuesta, porque tal y como lo dije y se los mencioné y reiteré a ellos, no he recibido respuesta durante más de 17 años que hemos sido perseguidos. Para la activista por los derechos humanos, esta retaliación ha formado parte de su vida durante casi 2 décadas que lleva la persecución a su familia. He tenido esta condición de vida durante más de 17 años. Sé que puede ser que esto sea para intimidarme, pero tengo un compromiso moral con la justicia, con la libertad, con la reparación y con la no repetición. Han pasado 3 años desde que murió Raúl Isaías Baduel, y este lunes 16 de diciembre de 2024 le dijeron en el CICPC a su hija Andreina Baduel que iniciarían una investigación sobre el caso. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que dejará de comprar petróleo a Venezuela y apostará por la independencia energética del país. Durante una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, Donald Trump afirmó que Estados Unidos tiene 50 veces más energía que Venezuela, por lo cual no es necesario a su juicio comprar petróleo al país suramericano. Trump enfatizó su compromiso para hacer de Estados Unidos una nación más fuerte, más rica y más segura que nunca.
Este martes, el gobierno de Canadá impuso nuevas sanciones económicas individuales a funcionarios de la administración de Nicolás Maduro. El gobierno de Canadá impuso sanciones a 5 funcionarios, a los cuales el país considera responsables directa o indirectamente del socavamiento de la democracia en el país. Por medio de un comunicado, Canadá explicó que dichos funcionarios están implicados en lo que catalogaron como fraudulento resultado de la elección del 28 de julio en Venezuela. Los sancionados son Carislia Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Juan Carlos Hidalgo, juez del Tribunal Supremo de Justicia, Rosalba Gil, rectora del Consejo Nacional Electoral, Eduard Briceño Cisneros, juez, y Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal. Durante su discurso de aceptación, Edmundo González agradeció el reconocimiento por parte de la Eurocámara y enfatizó que simboliza la lucha de los venezolanos por alcanzar la democracia. Nunca es suficiente para recuperar la democracia en nuestro país. El trabajo que se viene haciendo a nivel de la comunidad internacional es un trabajo constante, sin descanso, pero todavía falta un poco más. Nosotros hemos recibido reconocimientos de varios países, hemos recibido reconocimiento del propio Parlamento Europeo y de varios países de América Latina. Pero sentimos que todavía hay espacio para continuar la lucha hasta que nosotros podamos hacer cumplir, hacer valer la voluntad popular que se expresó en las urnas electorales el 28 de julio y que por una inmensa mayoría se mostró favorable a la candidatura de Edmundo González. Por su parte, María Corina Machado, quien ofreció un discurso vía telemática, destacó lo logrado por los venezolanos el pasado 28 de julio en el país y afirmó que el galardón representa un tributo a quienes continúan luchando por la democracia en Venezuela. Al reconocer hoy, en esta hora, la más oscura y la más peligrosa a los venezolanos, ustedes, en nombre de los pueblos de Europa, demuestran su confianza en nosotros y en nuestro destino. Este galardón es un tributo a cada venezolano que ha decidido ser libre, especialmente a quienes hoy están escondidos, exiliados, en prisión. Entre tanto, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, destacó que tanto Machado como González Urrutia representan los valores de la búsqueda para una transición libre, justa y pacífica para los venezolanos. The prize is for them. El premio es para ellos en su búsqueda de una transición de poder libre, justa y pacífica. Han defendido sin miedo los valores que millones de venezolanos y el Parlamento Europeo tanto aprecian. Justicia, democracia y Estado de Derecho. Edmundo González Urrutia y María Corina Machado simbolizan todo lo que significa la libertad de pensamiento para defender lo que es justo, en lugar de ser silenciado porque es seguro. Estos líderes excepcionales encarnan el espíritu de resistencia, la resiliencia y un valor extraordinario. No solo se representan a sí mismos, sino a millones de venezolanos que han salido a las calles para liberarse del puño de hierro del régimen opresor de Maduro. El premio Sájarov no es solo un reconocimiento, es un recordatorio de que la lucha por la libertad nunca es en vano. El futuro de Venezuela pertenece a su pueblo. Y hoy, gracias a Edmundo y María Corina, sus voces se oyen más alto que nunca. It is a reminder that the fight of freedom is never in vain. El premio Sájarov para la libertad de conciencia, bautizado así en honor al científico y disidente soviético Andrei Sájarov, fue establecido en 1988 y es otorgado para homenajear a personas u organizaciones que hayan dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos. El jefe de la División de Armas Químicas del ejército ruso murió el martes en una explosión en Moscú. Igor Kirillov, de 54 años, es el militar de mayor rango asesinado en Rusia desde el inicio del conflicto.
El ataque tuvo lugar en una zona residencial de la capital al día siguiente de que el presidente Vladimir Putin celebrara los triunfos de las tropas rusas en Ucrania, casi 3 años después de que el Kremlin enviara soldados a su país vecino. En declaraciones a la AFP, una fuente interna del Servicio de Seguridad ucraniano reivindicó la explosión de la madrugada en lo que llamó una operación especial y calificó a Kirillov de criminal de guerra. El Comité de Investigación de Rusia dijo que un artefacto explosivo colocado en un patinete estacionado cerca de la entrada del inmueble residencial fue activado el 17 de diciembre en la madrugada, cuando Kirillov y su asistente salían del edificio. El jefe de la División de Armas Químicas, quien ocupaba su cargo desde 2017, fue sancionado en octubre por el Reino Unido por el supuesto uso de armas químicas en Ucrania. Reino Unido y Estados Unidos acusan a Rusia de utilizar el agente tóxico cloropicrina contra las fuerzas ucranianas en violación de la Convención sobre Armas Químicas. Ucrania acusó en junio a Rusia de aumentar los ataques en la línea de combate utilizando químicos prohibidos y registró en noviembre más de 700 casos de su uso. En el terreno, el ejército ruso ha avanzado en el este de Ucrania a su ritmo más acelerado desde las primeras semanas de la ofensiva lanzada por Moscú en febrero de 2022. La iniciativa obtuvo el respaldo del partido Vox, nacionalistas vascos e independientes catalanes. Edmundo González ya había sido reconocido como presidente de Venezuela por parte del Congreso español días anteriores. Sin embargo, aún no ha recibido el reconocimiento por parte del Poder Ejecutivo, representado por Pedro Sánchez. La moción aprobada este miércoles planea diseñar una respuesta entre instituciones europeas para exigir la liberación de los presos políticos y la lucha democrática en Venezuela. No obstante, el texto no incluye una propuesta para que el gobierno español solicite una orden de arresto contra Nicolás Maduro, como aprobó el Congreso en días previos. Los Cascos Blancos, organización de socorristas sirios, informaron el descubrimiento de cuerpos y restos óseos en un almacén en las afueras de Damasco. Este hallazgo es uno más de los que han salido a la luz tras la caída del expresidente Bashar al-Assad. No se encontraron más indicios sobre la identidad de las personas fallecidas. En las bolsas que contenían los cuerpos estaba escrito Alepo Hraitán junto con un número. No sabemos a quién pertenecen esos cuerpos. Intentaremos encontrar cualquier detalle para identificarlos. Desde que una coalición armada liderada por islamistas tomó el control del país, los grupos proiraníes, incluido Hezbollah, que habían controlado esta zona durante años, abandonaron el área. Según informó el jefe de los socorristas, se van a realizar pruebas de ADN en estos cuerpos para tratar de localizar a sus familias y poder determinar la edad de las víctimas. Bejarano se suma así a la lista de dirigentes políticos y activistas que han sido detenidos de manera arbitraria durante los últimos días. La información la dio a conocer 20 Venezuela la tarde de este miércoles 18 de diciembre. La semana pasada, 2 activistas de esa tolda en Bolívar fueron detenidos por fuerzas de seguridad. El pasado 17 de diciembre, Bejarano no asistió a una reunión pautada con jubilados de las empresas básicas, así como tampoco llegó a dormir a su casa durante la noche. El dirigente es reconocido en la región por participar en las protestas de jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana, donde se exigían mejoras en las pensiones y beneficios de salud y alimentación para los trabajadores. Al menos 300.549 migrantes han cruzado la peligrosa selva del Darién en lo que va de 2024, lo que significa un 41% menos que en 2023, cuando el gobierno de Panamá registró la cifra récord de 520.000 personas. Al menos 209.070 de los viajantes de este 2024 son venezolanos, representando un 70%. Le siguen 17.456 colombianos, 16.466 ecuatorianos, 12.366 chinos, 11.932 haitianos y 33.259 de otros países.
Del número total de personas, la mayoría son hombres, unos 152.139 frente a 83.927 mujeres, 24.411 niños y 30.027 niñas. Migración Panamá presentó un informe de gestión a 6 meses de la llegada al poder del gobierno de José Raúl Mulino, con políticas más severas para enfrentar la crisis migratoria desencadenada en la selva de Darién, un peligroso paso que muchos latinoamericanos usan en su camino desde Sudamérica a Estados Unidos. El rescate se produjo en aguas del municipio de Acandí, en el departamento del Chocó, según informaron las autoridades. Tripulantes de la institución naval detectaron una motonave navegando a alta velocidad y de manera sospechosa por la zona, por lo que fue desplegada la unidad de reacción rápida de la estación de guardacostas de Urabá. La embarcación fue interceptada a aproximadamente 5 kilómetros de Cabo Tiburón. De los 44 migrantes, 10 son menores de edad, así como una mujer embarazada, y procedían de Afganistán, Ecuador, el Congo, Eritrea, Ghana, India, Palestina, Perú, Somalia, Togo, Venezuela y Yemen. La Armada de Colombia, a través de la estación de guardacostas de Urabá, en su función de salvaguardar la vida humana en el mar, por medio de una de sus unidades de reacción rápida en labores de patrullaje y operaciones de control efectivo de área, logra la detección de una embarcación que se dirigía de manera sospechosa en horas no autorizadas hacia costas de Centroamérica, logrando así el rescate de 44 personas en condición de migración de diferentes nacionalidades. Entre estas se encontraban 10 menores de edad y una mujer en estado de embarazo. El evento se llevó a cabo a 3 millas al norte de Cabo Tiburón, Chocó. Esta motonave era conducida por 2 sujetos de nacionalidad colombiana que pretendían realizar tráfico ilegal de estas personas. Mediante un comunicado, el Ministerio Público afirmó que Martínez Motola se puso a derecho y se ofreció a colaborar activamente con la justicia venezolana. En el texto detallaron además que permanecerá bajo medidas cautelares y habría declarado acerca de presuntos hechos violentos, supuestamente planificados desde la sede diplomática. En la Embajada de Argentina en Caracas permanecen ahora Magali Meda, mano derecha de María Corina Machado, Pedro Urruchurtu Noceli, coordinador de Relaciones Internacionales de 20 Venezuela, Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de 20 Venezuela, el experto electoral Humberto Villalobos y el exdiputado Omar González. En un mensaje publicado a través de la red social X, la organización hizo un llamado a las autoridades competentes para que esclarezcan de manera inmediata lo ocurrido y se tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad física y los derechos humanos de los detenidos. El observatorio recordó que las autoridades no deben someter a la población reclusa a torturas, tratos crueles, degradantes o inhumanos, e insistieron que cualquier funcionario que incurra en estos actos debe ser sometido a una investigación penal por violación a los derechos humanos. En la cárcel de Ramo Verde permanecen recluidos varios presos políticos, militares y civiles. Organizaciones de derechos humanos han hecho llamados a que sea respetada su integridad. Un ataque ruso contra la ciudad de Kiev provocó este viernes daños materiales en las embajadas de varios países, incluidos Portugal, Argentina, Albania y Montenegro. El distrito de Holosip, que alberga varias embajadas, también resultó afectado. Macedonia del Norte confirmó daños en su delegación, aunque no reportó heridos entre su personal. Al respecto, el ministro de Exteriores portugués, Paulo Rangel, aseguró que los daños son relativamente leves y destacó que no se han registrado heridos entre el personal diplomático. Sin embargo, condenó enérgicamente el ataque. Según Rangel, las instalaciones de Portugal sufrieron ventanas rotas y algunas puertas afectadas. En Lisboa, han convocado al encargado de negocios ruso para presentar una protesta formal. Rangel también subrayó que atacar instalaciones diplomáticas viola las reglas internacionales, mientras que la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, condenó el hecho enérgicamente calificándolo de ataque barbárico. La respuesta de Portugal se centra en acciones nacionales, aunque no descarta medidas a nivel europeo en los próximos días. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue denunciando la escalada de violencia.